diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la determinación del objeto, la filosofía medieval centrará su interés en Dios. A lo largo de los primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones mistéricas irán provocando la aparición de otros modelos de felicidad o salvación individual, que competirán con los modelos filosóficos. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc., al conocimiento que se pueda obtener de lo divino. La fe que suministra las creencias a las que no se puede renunciar tratará de entrar en diálogo con la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe dejará paso a una mayor autonomía propugnada, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la escolástica, a la reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. Básicamente, la Edad medieval tuvo las siguientes características. Nace la teología, provocando una controversia entre la fe y la razón, llevando a la Iglesia a controlar la filosofía, causando que no toda la gente pudiera filosofar y sólo los que pertenecían a la Iglesia eran cultos. Aunado a esto, estaban prohibidos los autores griegos, como Sócrates, puesto que la filosofía le preocuparían los problemas entre el saber divino y el razonamiento humano. Un problema al que se tuvo que enfrentar la filosofía fue la Inquisición, ya que se oponía a sus ideas, caracterizándose por ser la peor época para la filosofía. Esta etapa marcaría el término de la oposición filosófica y comenzaría la libre expresión filosófica, siendo la base para la filosofía moderna. Tuvo como principal filósofo a Santo Tomás de Aquino. Agustín de Hipona. Uno de los principales padres de la Iglesia latina, vivió en el siglo V después de Cristo, defensor de la fe de la Iglesia contra los enemigos que lo contrahicieran. Como Platón, creía que la verdad está en el interior del hombre. Anselmo de Canterbury. Arzobispo de Canterbury, monje, su aportación principal es la prueba ontológica de la existencia de Dios. Él decía, lo más grande que el hombre pueda pensar que tiene que existir, la máxima y perfecta idea, es Dios. Si es pensable, existe. Santo Tomás de Aquino. Para este autor cristiano, la filosofía es un conocimiento sobre la naturaleza, de sus últimas causas y de su última causa, que es Dios. Seguirá el esquema básico de Aristóteles, pero al servicio de la religión cristiana, expresando sus verdades a través del aristotelismo. La filosofía, no obstante, es un saber obtenido por la razón, y no por revelación, que es propicio de la fe religiosa, por lo que se tendrá que distinguir de la teología. Guillermo de Opham. Su filosofía se basaba en que la razón no está ya al servicio de la fe, ni la fe necesita de la razón para esclarecer sus principios dictados. La fe depende estrictamente de la revelación, por lo que la razón no tiene nada que decir, no tiene nada que añadir ni quitar, nada que aclarar a la palabra divina. La razón, por su parte, siendo una facultad otorgada por Dios al hombre para ordenarse en este mundo, no tiene nada que tomar de la fe, ha de recurrir a las otras facultades naturales y exclusivamente con ellas, obtener los conocimientos necesarios para la vida más perfecta posible del hombre. Podríamos caracterizar al conocimiento religioso de índole sobrenatural, algo que sobrepasa a la razón humana. Asimismo, es gratuito, puesto que al ser dado como un don, la fuente de conocimiento es de origen divino. Por tanto, la religión es un tipo de saber revelado al hombre, a quien le es dada la posibilidad de ver esa verdad. La religión es una manifestación de Dios al hombre que tiene lugar en un momento determinado, siendo un hecho histórico. Dios puede revelarse a un pueblo determinado, como el elegido. Al pueblo judío se le revela mediante el libro sagrado, un Dios único. Asimismo,
La religión puede revelarse a cada hombre en su interioridad, en su intimidad. En última instancia, la aceptación de las verdades religiosas se produce por fe, es decir, por la autoridad, y su presencia en el tiempo se justifica por la fuerza que lo divino imprime en los hombres para su perpetuación. La religión puede ser explicitada posteriormente mediante una reflexión de sus postulados o dogmas. Es el caso de la teología como una disciplina filosófica.